Muy buenas noches a todos nuestros estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase número 3. En esta noche poder compartir esta tercera clase y acercarnos un poco más al final de cada uno de estos tiempos que han sido extremadamente satisfactorios tocante a lo que hemos aprendido. Quisiera que podamos compartir juntos un pequeño resumen de la clase anterior antes de introducirnos de lleno a nuestra clase número 3. En la clase anterior estuvimos compartiendo y aprendiendo juntos que en 1 Corintios capítulo número 2, el apóstol Pablo dice que se va a dedicar a predicarles y a echar luz a la iglesia en Corinto acerca del crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo dice, pues me propuse. Escuche esa palabra, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que el apóstol quería saber no era solamente cómo andaban o qué estaban haciendo, él quería predicarles al crucificado. La iglesia en Corinto sufría un grave problema de carnalidad, un grave problema de pecado. Había ingresado en la iglesia el pecado, aunque ellos seguían operando en dones. El problema era que las manifestaciones no solucionaban la carnalidad, sino al contrario, la envanecía mucho más. Capítulos más adelante vamos a leer que el apóstol dice, están envanecidos, no debieran más bien lamentarse para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal pecado. Yo, ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado tal cosa. Es decir, el apóstol Pablo no estaba presente en el cuerpo, pero al sentir en su espíritu eso que estaba en la iglesia, emitió un juicio. Pero ellos estaban envanecidos, porque funcionaban en los dones. Pero el problema no eran los dones, sino la naturaleza desde donde administraban los dones. Eran talentosos, los corintios eran habilidosos, pero no podían ver lo que estaba corrompiendo a la iglesia. ¿Por qué? Quizás porque no veían cómo solucionarlo, o quizás creían que con manifestaciones, con dones y con diferentes manifestaciones de los dones se iba a solucionar. Lo glorioso que extraemos de la carta a los corintios es que el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene esperanza. Y esta esperanza está en el crucificado, en la palabra de la cruz, en Cristo y este crucificado. Y allí se desprende un principio que aprendimos en la clase anterior. No hay nada que anule la naturaleza pecaminosa y diabólica como la obra de la cruz. No existe nada que anule la naturaleza pecaminosa y diabólica como la obra de la cruz. Por esto es importante tener un encuentro con la cruz, porque el poder de la cruz, que es Cristo mismo, resolverá el mayor problema del ser humano. La iglesia ha sido especialista en buscar los problemas afuera, desde echarle la culpa al diablo hasta una vestimenta, si bien debemos vestirnos decorosamente, esto no está justificando nada, no está de más aclararlo, pero se ha buscado los problemas afuera, una manera de vestirse, el diablo, cuántas cosas hemos buscado afuera, pero en realidad los problemas están adentro. El apóstol Santiago nombra esto como los miembros que combaten dentro de nosotros. ¿Y qué son los miembros que combaten dentro de nosotros? La naturaleza pecaminosa dentro del ser humano. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 del verso 21 en adelante, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Él lo nombró como una ley inércica. El mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol dice que queriendo hacer lo bueno encuentra una ley en sus miembros que lo lleva a hacer
todo lo contrario. La pregunta es cómo derrotarlo, cómo tratar con esta ley que en nuestros miembros hace combatir y queriendo hacer el bien, vamos siendo llevados al mal. Necesitamos salir del romanticismo del Evangelio para pasar a la sustancia del Evangelio. Esa es la cruz. La cruz es la sustancia del Evangelio. Cuando permanecemos en el romanticismo del Evangelio, en aquello que pareciera que es ambiental, sensorial, que no estamos aquí en esta clase como lo hemos aclarado en las anteriores para decir qué está bien o qué está mal, o qué hay que cambiar o qué no habría que cambiar. Estamos aquí para poner en relieve aquello que Dios está queriendo con que nos encontremos. Y esa es la sustancia del Evangelio, no el romanticismo del Evangelio. La sustancia del Evangelio es la cruz. Puedo pasar toda mi vida haciendo sanidad interior. Puedo pasar toda mi vida buscando la iniquidad del bisabuelo, del tatarabuelo y echarle la culpa al diablo o a mis parientes más lejanos por los pactos que hicieron. Pero en la cruz, mi hermano, en la cruz, toda acta, todo pacto es cancelado y allí comienza la nueva vida. Permítame agregarle este pasaje que usted ya lo conoce, pero nos va a edificar enormemente. Colosenses capítulo 2, en el verso número 12, Colosenses capítulo 2, en el verso número 12, dice, sepultados con Él en el bautismo. El bautismo en Cristo tiene absolutamente todo que ver con la sepultura. Lo vamos a tratar más adelante. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, atentos aquí, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, un acta de decretos que nos era contraria, fue anulada, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por favor, permítame leerlo de vuelta. Triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje es extraordinario. Deberíamos recordarlo cada día al levantarnos. Deberíamos repetirlo de memoria. El acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada, fue clavada en la cruz, no tiene efecto. Yo puedo pasar una y otra vez por los cursos que creo que me ayudarán y cada vez estar más enfermo, cada vez estar con más rencor, cada vez tener menos ganas de pedir perdón, pero puedo llevar mi vida a la cruz y ver cómo mi pasado se resuelve en la cruz. Mis amados, en la cruz de Cristo, aún nuestro Dios y Padre se reconcilió con el hombre. Dios dejó de ser un Dios de ira para pasar a ser un Dios y Padre nuestro. Para los discípulos era algo que no condecía con su teología. Cuando en Mateo capítulo 6 Jesús le dice, oren así, Padre nuestro. Cuando ellos hablaban del Yahweh, cuando ellos hablaban del innombrable, del Dios todopoderoso, ¿cómo puede ser nuestro Padre? Necesitamos una generación crucificada. Necesitamos una generación crucificada. Estamos demasiado vivos, o quizás nos hemos crucificado nosotros solos. ¿Y quién se crucifica solo? Quien se crucifica solo, también se baja solo. Necesitamos ver la obra de la cruz e identificarnos con esa muerte, identificarnos en su sepultura, identificarnos en el poder de su resurrección. La palabra juntamente con Él tiene un significado demasiado importante como para que lo pasemos por alto o lo leamos como un pasaje que está allí.
Hablamos por un momento en la clase anterior, y quizás hasta fuera de manual, cabe decir, que creemos que la cruz tiene dos aspectos. Número uno, el aspecto sustitutivo, en el cual no tenemos problema de aceptarlo. Él murió en mi lugar. Gloria a Dios. Pero hay un aspecto de la cruz que tiene que ser revelado, el identificativo. Nosotros morimos juntamente con Él. Tenemos la tendencia en el Evangelio a hacer más énfasis en el aspecto sustitutivo y olvidarnos del otro. No tenemos problemas con que Él haya ido a la cruz y lo haya hecho por nosotros y Él sustituyó nuestra muerte. Yo debería haber estado en ese lugar. Esos clavos debieron estar en mis manos. Sí, ese es un aspecto, pero es una media verdad. Por eso los apóstoles comenzaban a hablar acerca del juntamente. No solamente Él fue crucificado, no, juntamente con Él fuimos crucificados. Debemos identificarnos con esto. Debe haber una identificación en el Espíritu y sabernos juntamente en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, en su sepultura. Vamos a leer un pasaje que ilustra esto. Por favor, acompáñeme, aunque estamos en un breve resumen, en un repaso para refrescar la memoria y poder conectar con lo que sigue en esta preciosa clase a la cual le vamos a sacar toda la ganancia en esta noche. Romanos capítulo 6, verso número 4. Romanos capítulo número 6, en el verso número 4, dice, porque somos sepultados, atentos aquí, juntamente con Él. No se me preguntó, no se me investigó, no se me pidió decidir, porque un muerto no puede decidir. Un muerto no tiene voluntad. Generalmente cuando las personas saben que están a punto de morir, dejan sus últimos deseos. Algunos dicen, bueno, yo quiero que mi cajón sea de tal manera, yo quisiera que a mí me entierren de tal manera, y la verdad es que haremos lo que podamos en ese momento. Y el muerto no estará ahí para decir, no, yo les dije que hagan esto. No, porque un muerto no tiene voluntad. Tenemos muchos deseos para nuestra muerte, pero la verdad es que nuestros hijos o quienes queden vivos harán lo que puedan. Nos ha pasado muchas veces de encontrarnos con esta situación. Ahora, apelo a este ejemplo que no pretende ser tétrico, sino más bien ejemplificar un poco de que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos voluntad. Y Él, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida, pero la manera de darnos vida era incluirnos en la muerte de Cristo. Porque somos sepultados, estoy leyendo el verso 4, del capítulo 6 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Esto es glorioso, porque el bautismo en agua, como lo expliqué hace unas clases atrás, el bautismo en agua es te mojo y te saco. El bautismo en su muerte es te meto y no te saco más. Porque tiene un fin. El fin es de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos quieren andar en vida nueva? Aleluya. ¿Cuántos quieren andar en vida nueva? El propósito de esto no es ningún otro, sino que andemos en vida nueva. Verso número 5. Porque si fuimos plantados, escuche cómo nombra la sepultura. Esto es glorioso, el ser plantados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, nuevamente la identificación, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo tiene que ver con la semejanza. Sabiendo esto hay que saberlo, atentos aquí, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque cuando el pecado se instala y cuando el pecado se vuelve un cuerpo, se vuelve uno, servimos al pecado. Necesitamos una generación crucificada juntamente con Cristo.
no solamente, sino juntamente con Él. Porque quien se crucifica solo, se baja solo también. Dios no le está pidiendo que usted suba a la cruz. Dios le está pidiendo que usted se identifique con esa cruz, con su muerte, con su sepultura. Por eso el apóstol Pablo se dedicaba a predicar la palabra de la cruz, a Cristo y a este crucificado. Aquí es donde el apóstol Pablo se vuelve monotemático, porque él utiliza la palabra y dice solamente quiero saber de Cristo y este crucificado. Me voy a dedicar solamente a hablar solo de la cruz y del crucificado. Muchas veces queremos oír algo nuevo, porque creemos que oír algo nuevo nos producirá algo nuevo, y no necesitamos oír algo novedoso. Hablando de nuevo en términos de novedoso, nosotros queremos recibir eficacia en la vida nueva para agradar a Dios. ¿De qué me sirve saber tantas palabras nuevas aparentemente y no poder avanzar? ¿De qué me sirve saber más y no poder avanzar? Porque a la hora de la menor demanda que Dios hace sobre nuestra vida, nos vemos incapacitados para responder a nuestro Dios. Yo quiero que cuando Él demande de mí, pueda responder y dar en el blanco. El Evangelio, mis amados, no tiene mucho de novedoso. Predicamos la misma Biblia que tiene más de miles de años, pero el Evangelio siempre nos ofrece algo nuevo en naturaleza. Quizás no nos ofrece algo nuevo en tiempo, pero sí en naturaleza. Es extraordinario ver cómo las personas estudian la Escritura, la Biblia, y comienza a surgir el hambre. Conforme el tiempo, yo muchas veces leí la Biblia de manera completa, pero ahora estamos en un plan bíblico con nuestra congregación, donde estamos leyendo nuevamente la Biblia en un año, y es extraordinario cuando vamos por libros como Levítico, como Génesis, como Hechos, como el Evangelio de Lucas. Es una dieta escritural muy interesante que nos va a llevar en un año a leer la Biblia completa y ver cómo hoy todo lo relacionamos con Cristo, porque Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Por favor, continuemos con la clase número 3, que es la clase en la que estamos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo número 4, en el verso número 6. 2 de Timoteo capítulo número 4, en el verso número 6, donde el apóstol dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Podría tener un vaso de agua, hijo, por favor? Gracias. Nuevamente, por lo demás me está guardada, verso 8, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo pudo decir que acabó la carrera, que guardó la fe. Esto significa que terminó agradando a Dios. No podemos decir que el apóstol le agradó a la gente, no en su época. Hoy podemos decir que el apóstol Pablo ha cosechado muchos admiradores, si se quiere usar ese término, como para que sea algo comprensible. Pero no podemos decir que en sus días lo consideraban una celebridad, una persona que todos creían en él, lo llamaron de todas las maneras posibles. Esto es lo que produce la palabra de la cruz. La palabra de la cruz nos permite agradarle a Él. Aleluya. La palabra de la cruz nos permite agradarle a Él. Gracias, hijo. La palabra de la cruz nos permite que le agrademos a Él. No puedo garantizar que usted le agrade a la gente, pero sí le agradará a Él. Muchas personas, por agradar a otras personas, toman formas que no son evangelio, que son una apariencia de evangelio. Pertenece a un mundo evangélico,
que luego termina derrumbándose por un pequeño pecado aparentemente, si es que existe pecados pequeños, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo puede ser que supuestamente habiendo tanto poder de Dios, un pequeño pecado haga tamaño desastre? La palabra de la cruz nos permite agradarle a Dios. Quizás no le agrademos a la gente, pero le agradaremos a Él. Y debemos saber que vivimos para agradarle a Él. No vivimos para agradar a la gente. La gente quiere al pastor bueno, pero Dios nos ha mostrado al buen pastor. Y hay una gran diferencia. Este mensaje es para los pastores. Hay una gran diferencia entre el pastor bueno y el buen pastor. El pastor bueno quiere agradar a la gente, que nadie se siente incómodo. No interesa tu pecado, no hay problema, no te juzgamos. Pero el Señor nos habló del buen pastor que da su vida por las ovejas. No es un asalariado preocupándose por lo que la gente dirá si él dice tal o cual cosa, sino que él da su vida por las ovejas como Cristo lo hizo. Y debemos saber que vivimos para agradarle. Todos deben entender el mensaje de la cruz, pero no todos lo quieren. ¿Por qué las personas no quieren acaso la palabra de la cruz? Bueno, porque la palabra de la cruz opera en el ser mismo del orgullo del ser humano. Allí opera la palabra de la cruz, en el ser mismo del ser humano. La palabra de la cruz se centra allí. El mensaje de la cruz opera en ese centro de orgullo que los humanos tienen. Por eso debemos salir de la mente religiosa. La mente religiosa ve el Gólgota como el lugar del sufrimiento, solo como el lugar del sufrimiento, del llanto y del dolor. Nosotros tenemos que salir de esa mente religiosa y comenzar a ver el acto eterno de la cruz. Mis amados, parte de la madurez es salir de los rudimentos y pasar al fundamento. Parte de la madurez es salir de los rudimentos y pasar al fundamento, para dejar poco a poco los símbolos que retrasan la madurez y comenzar a administrar la verdadera riqueza eterna de la cruz. Vamos a aprender en esta clase que cuando los apóstoles hablaban de la cruz, no estaban hablando de los dos palos cruzados. Cuando los apóstoles hablaban de la cruz y del crucificado, estaban hablando una obra eterna que incluye 4 operaciones o 4 realidades. Número 1, su muerte. Número 2, su sepultura. Número 3, su resurrección. Y número 4, su glorificación. Vamos despacio. Los apóstoles, cuando hablaban de la obra de la cruz, no hablaban de los dos palos cruzados o de la crucifixión, hablaban de 4 operaciones, 4 realidades. Número 1, su muerte. Tiene que haber muerte para producir vida. Número 2, su sepultura, porque pasamos muy rápido de la muerte a la resurrección. Y hubo una sepultura que duró 3 días. Número 1, su muerte. Número 2, su sepultura. Número 3, su resurrección, que aprendimos hace algunas clases atrás, que es una realidad operativa en nosotros. Y número 4, su ascensión o glorificación. Estas 4 operaciones deben revelarse en nosotros para entender la obra de la cruz. La vida que fluye de la cruz, no como algo didáctico, sino como algo espiritual. Alguien podría rogar esta noche, aunque estemos en una clase, no dejamos de estar en un ambiente donde creemos que habrá transformación. Alguien puede rogar y clamar al Señor esta noche en su corazón: Padre, yo quiero experimentar tu muerte. Yo quiero, Señor, juntamente contigo ser sepultado, como en el bautismo es en las aguas, pero me sacan, que sea en Cristo sepultados para no volver a ser visto nunca más. Yo quiero experimentar tu resurrección. Yo quiero
tu glorificación o tu ascensión. Cuando nosotros no vemos la cruz como la operación de estas realidades espirituales, la cruz entonces se vuelve el símbolo o el lugar donde alguien sufrió. Solamente eso, el lugar donde alguien sufrió, donde alguien solo redimió pecados. Y esta es una obra incompleta. Y la cruz, mis amados, no es incompleta. La cruz es una obra completa en sí misma. La cruz no es una obra incompleta. Claro, está la cruz, pero además de esto, ¿cómo soluciono esto? Con la cruz. Sí, es verdad acerca de la cruz, pero ¿cómo puedo hacer para liberarme de esto? ¿Cuántos meses de disciplina? ¿Cuánto tiempo debería estar en este lugar? ¿Cuánto tiempo? La cruz es suficiente. Si la cruz, la obra de la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión o glorificación, no es suficiente, nada lo será. Nada lo será. Absolutamente nada. Ahora, ¿cómo y por qué se pervierte la obra de la cruz? ¿Puede anotarlo? Si usted tiene sus apuntes allí, anótelo por favor. ¿Cómo y por qué se pervierte la obra de la cruz? Bien, la cruz se pervierte y la cruz se vacía del poder de Dios cuando se vuelve solo sustitutiva, pero nunca identificativa. Allí la cruz comienza a perder el poder. ¿Por qué? Porque la cruz solamente es vista como un elemento sustitutivo. Expresamos la cruz como el sufrimiento de un hombre que sufrió para que yo no sufra, lo cantamos. Ese hombre que sufrió para que yo obtenga todo de él sin sufrir. Y eso es solamente parte de una verdad. Por eso es menester e indispensable que nos identifiquemos con esa cruz. Yo también estuve en esa cruz. Yo también fui crucificado. Aunque no lo sienta, necesito verme en esa cruz. Necesito ver que nadie pidió mi permiso, sino que juntamente con Él fui crucificado y juntamente con Él fui sepultado. ¿De qué manera se pervierte la obra de la cruz? Cuando la sabiduría humana la explica. Cuando la sabiduría humana explica la obra de la cruz, cuando podemos hablar de las 7 palabras de la cruz. Jesús pronunció 7 palabras en la cruz. No estamos diciendo qué es malo y qué es bueno. Por favor, mis amados. Ese no es el pensamiento que regula nuestras clases. No estamos diciendo que algo sea malo, bueno, estamos buscando la vida del Señor. ¿En dónde está la vivificación? ¿Dónde está la vida? El espíritu vivificante y no el alma viviente. Cuando la sabiduría humana explica la cruz, cuando podemos saber cuántas pulgadas eran los clavos, cuando podemos saber cuántos latigazos le dieron en la espalda a Jesús, cuando podemos saber qué número de soldados escupieron su cuerpo, cuando podemos saber cómo era la corona de espinas y hasta podemos detallar el sufrimiento, pero esa no es la verdadera obra de la cruz. La crucifixión es una parte de la obra de la cruz. Hay algo más poderoso y hay algo activo y vivo que sigue operando en la obra de la cruz. Debemos verlo por revelación. Alguien puede clamar allí en su casa, en su escritorio, en su oficina, donde quiera que usted esté, puede clamar un momento conmigo: Padre, revélame la obra de la cruz. Ya hemos visto mucho de la crucifixión. Ya sabemos demasiado acerca de la crucifixión, pero revélame la obra eterna de la cruz, Señor. Revélame la obra eterna de la cruz, Señor. Aleluya. ¿Cuándo y cómo se pervierte la obra de la cruz? Cuando pasa de ser una obra eterna a un símbolo de madera. Allí se pervierte la obra de la cruz. Cuando
pasa a ser de una obra eterna a un símbolo de madera. Cuando no podemos verla como la obra eterna de Dios, que es lo que la Escritura nombra prácticamente una sola vez en el libro de Hebreos como el pacto eterno, que es el pacto que traspasa todos los pactos. De hecho, que el nuevo pacto es la manifestación en tiempo y espacio, aquí y ahora, del pacto eterno. El pacto eterno es la obra eterna de la cruz. Cuando no puedo verlo como la obra eterna, allí comienza a convertirse en un símbolo de madera. Y allí la cruz comienza a pervertirse. Allí es que pasa de ser una obra eterna que opera directamente en la naturaleza pecaminosa a ser solamente dos palos cruzados de madera. Cuando nosotros vemos la historia recurrente, porque tenemos que aprender a leer la historia, vemos que hasta el año 300 la iglesia había comprendido la obra de la cruz. Hasta el año 300 la iglesia había comprendido la obra de la cruz. Pero un señor llamado Constantino se cuenta que vio en una aparente visión, lo que creo sin duda alguna que no fue una visión de Dios, fue una visión diabólica, que una cruz se le apareció en el cielo pidiéndole que sustituyera las águilas imperiales de las insignias de los soldados por la cruz cristiana. De manera que esa visión, él dijo que le decía, por ese signo vencerán. Claro, este hombre, viendo que no podía parar el crecimiento de la iglesia, porque hasta el año 300 la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. ¿Cómo se multiplicaba? No con auditorio, sino que se multiplicaba en las casas. Allí nació la iglesia. En las casas es donde el evangelio creció, donde el evangelio se multiplicó. Allí es en las casas, porque permítanme hacer este paréntesis, es en las casas donde se forma o se divide el reino de Dios. Déjenme usar una frase recurrente, por lo menos para nuestra amada congregación que nos escucha los fines de semana, días entre semanas, cuando nuestro niño ve que nosotros ponemos tantos énfasis, cuando nuestros hijos ven que ponemos tanto énfasis en la escuela, en el estudio, en la gimnasia, en el deporte, pero para ir a una reunión de teens, para ir a una reunión de para un culto, no hay problema, no hace mucho frío, quédate a dormir. Es que claro, lo que pasa es que le cuesta levantarse los domingos a la mañana, entonces no lo llevo a la reunión, por eso lo dejo dormidito. Su hijo en su interior ya decidió a quién va a servir, porque es mayor mamón que Dios. Cuando mi hijo ve que yo no dudo en sacar el dinero que sea para comprarle unas buenas zapatillas, pero al momento de ofrendar pongo 10 pesos en su mano, él ya decidió a quién va a servir. Porque él se está dando cuenta de que Mamón es más importante que Dios. Allí en la casa, en las cosas que parecieran de que esto, una cosa es mi casa, otra cosa es la iglesia. Una cosa es lo que yo hago acá, otra cosa es lo que soy en la iglesia. Entonces tenemos ministros carismáticos, pero terribles esposos con sus esposas. En la casa es donde se divide o se forma el reino, porque lo que divide o une a una casa no son las puertas, no son los muebles, son las voluntades. Nosotros somos llamados a formar a nuestros hijos en la voluntad del Señor. La unidad no depende de estar comiendo todos juntos en la misma mesa. No, el domingo se junta toda la familia come el asado de papá. Pero no están unidos, están juntos, pero no unidos. ¿Por qué? Porque la unión lo hace la voluntad de Dios, no el estar juntos. De esto se trata entender la obra de la cruz. Por eso esta obra diabólica que instituyó este señor llamado Constantino en el año 314, cuando la iglesia crecía, se multiplicaba. Este hombre se levantó una mañana con esa falsa revelación, donde los materiales católicos aparece, por supuesto, como una revelación divina, donde él dijo que todo el mundo estará bajo esta cruz, porque esa visión
le decía, por este signo venceremos, mostrando el símbolo, y todo el mundo sería cristiano por la cruz. Y se lo nombraba como parte del cristianismo. Y la iglesia, los cristianos, como que, sí, esto es del Señor. Y ahí comenzó la persecución con los famosos cruzados y con las cruzadas. Mis amados hermanos, la cruz no es para imposición. La cruz no es para persecución. La cruz es por gracia. La cruz se presenta y la gente decide si aceptarla o no, si la quiere o no. La cruz no es para imponer a las personas. No te vas a ir al infierno. ¿Con qué infierno podemos asustar a una generación que vive el infierno en su matrimonio? ¿Con qué infierno vamos a asustar a nuestros hijos que viven el infierno con el bullying en el colegio? Viven el infierno cuando ven las redes sociales, el mundo, la pornografía. ¿Con qué infierno vamos a asustarlo? A los hijos que tienen padres divorciados, hogares destruidos. Pero la cruz no es para persecución, no es para imposición. La obra de la cruz se pervierte cuando queremos imponer el símbolo. Nosotros debemos buscar el acto eterno. Escríbalo así, por favor. La cruz es para gracia. La cruz se presenta y debemos decidir si lo aceptamos o no. Pero claro, este hombre, Constantino, determinó sacar todo culto y establecer la basilea, lo que nosotros llamamos en el español como basílica, para comenzar a decir que eran cristianos. Cambiaban los nombres de sus dioses paganos por nombres de hombres creyentes, de apóstoles, y así la obra de la cruz se desvió. Claro, ahora tenemos la plaza de San Pedro. Este es el monolito de San Judas, de San Juan. Y con eso creemos que todo se volvió cristiano. Acá vamos a poner una cruz grandota. Y por favor entienda una vez más, lo voy a repetir hasta el cansancio, no estamos diciendo que tener una cruz en la iglesia está mal. No, por favor, no estamos en lo que está mal y lo que está bien. Estamos viendo dónde está la vida del Señor, porque nuestro asunto es la vida del Señor. No es el símbolo, sino que es la obra de la cruz. La obra eterna de la cruz. La apostasía es lo contrario al apóstol. Es decir, para explicar de manera práctica la apostasía, si el apóstol es enviado, el apóstata es aquel que habiendo sido enviado se vuelve. Podríamos definir a la apostasía de manera práctica como el desvío de la fe. El desvío de la fe. Y claro, la fe no es el auto 0 kilómetros, no es la tarjeta de crédito pagada, la fe no es el dinero. La fe es cuando vemos lo que se ven con los ojos, pero no vemos lo que los ojos no pueden ver. Se desvía la obra de la fe. Por eso en el siglo XXI hay gente levantando un vaso de agua y diciendo, vamos a orar, ponga la fe en este vaso de agua. Y así como el vaso de agua, no nos sintamos tan santos porque nosotros le hemos hecho poner a la gente la fe en símbolos. Por eso es que la iglesia no puede madurar hasta que no salga de los símbolos. La madurez se trata de dejar. Cuando era niño pensaba, juzgaba, hablaba como tal, mas cuando fui hombre dejé. Debemos aprender de que cuando accedemos a un grado de madurez, no es para acumular conocimiento, es para dejar. No significa descalificar, sino solamente dejar. Yo, los días entre semana, por lo menos los días que estoy en mi casa, que son varios días al mes, llevo en mi auto a mis hijos al colegio. Los dejo allí en el colegio. Ahora, cuando yo los dejo, no los desprecio, solamente los dejo. Cuando yo los dejo, no los descalifico, solo los estoy dejando. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para poder acceder al entendimiento de la obra eterna de la cruz? Para entender que no siempre que vemos a alguien hablando con una cruz detrás es cristiano.
Por eso debemos sacar la figura del palo de madera cruzado en nuestra mente, las cruces, y necesitamos ver el palo cruzado. ¿Cuántos cantantes se cuelgan la cruz? Y no hay poder porque vemos una vida de lujuria, de adicciones, de desvío. ¿Cuántas personas pusieron la fe en ese símbolo? Mirá, aquí hay una cruz. Cuando visitamos la ciudad de Tandil, sur de la provincia de Buenos Aires, con mis hijos, tuve la oportunidad cuando era más chico junto a mis padres vivir en Tandil, sur de la provincia de Buenos Aires, y en una de las vacaciones pasamos de paso y lo llevé a algunos lugares famosos como el Vía Crucis y la Cruz, y recuerdo mis hijos eran más chiquititos y cuando vieron dijeron, ahí está el Señor, ahí está Dios. No, hijo, ahí no está, pero en la cruz, pero está ahí crucificado. Sí, pero no lo es. Y en un lenguaje muy infantil, tratando de explicarles que el símbolo no tiene poder. Nos puede dar una figura para aprender, pero no tiene poder. ¿Cuántas veces se ejemplifica la cruz poniéndola frente a un vampiro? O haciendo huir el demonio, haciendo la señal de la cruz con el dedo para que retroceda. Y pensar que el poder son los dos palos de madera o el símbolo de castigo romano, eso no tiene poder. El poder de Dios es el crucificado. El poder de Dios es la sabiduría de Dios en el crucificado, no el símbolo romano. Por eso hay una gran diferencia entre la crucifixión y el crucificado. Los apóstoles no decían, vamos a hablar de la crucifixión para que se sientan culpables y tristes. No, vamos a hablar del crucificado. Porque el crucificado era la imagen que quedó. Claro, si usted tiene a un Jesús que fue crucificado, sepultado 3 días y resucitó, lo más lógico para la mente humana es, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo al César, vamos a mostrarlo a la gente. Él resucitó, todos tienen que verlo. Él solamente se presentó a sus discípulos y a unos cientos más, pero permaneció escondido. Porque era necesario que el mundo se quedara con la imagen del crucificado, pero entendiera el poder detrás de ello. La crucifixión representa una condena, pero el crucificado es el poder de Dios. Usted tiene que escribir eso. Si está allí con un papel, con una nota, o si tiene su computador o su celular, escríbalo por favor. La crucifixión representa a la condena, pero el crucificado representa al poder de Dios. Por eso es que el crucificado son 4 acciones. Recordemos por favor, muerto, sepultado, resucitado y glorificado. Las 4 acciones del crucificado, las 4 realidades operativas, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión o la glorificación. La crucifixión que nos muestran en las películas no tiene poder. Esa crucifixión nos puede hacer llorar. Eso provoca la crucifixión, pero el poder de la cruz nos transforma. Podemos llorar con la crucifixión, pero no ser transformados. El poder de la cruz nos transforma. Porque no es llorar por la crucifixión de Cristo, sino conocer el poder de Dios que fue resucitado y se sentó en lugares celestiales. Mis amados, nuestro Señor no está todavía en la cruz. No como lo muestran las basílicas. ¿Qué puede darte alguien que no puede bajar de la cruz en 2000 años? ¿Qué puede darte alguien que la imagen que tienes de él es estar colgado en la cruz? ¿Qué puede darnos alguien que en 2000 años no se bajó de la cruz? No prediquemos el romanticismo de lo que pasó en la crucifixión, prediquemos la sustancia del crucificado. Podemos quedarnos con el romanticismo de la crucifixión o pararnos en la obra eterna de la cruz. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, voy a predicarles del crucificado. ¿Qué era predicarles del crucificado? Las 4 realidades operantes y eternas. Ustedes tienen que morir. No podemos solucionar las obras de la carne con acciones de la carne. Tiene que haber muerte.
Y esta muerte se experimenta, muerte a nuestra voluntad, muerte a lo que nosotros sentimos. Esa es la gran diferencia entre la crucifixión y la obra de la cruz. Esa es la gran diferencia. La obra de la cruz transforma. La crucifixión nos entristece, nos hace llorar. Por eso es que cuando hablamos de la cruz sin haber experimentado la cruz, ahí se vuelve vacía. Voy a hablarles de la cruz, hermano. Los clavos tenían tantas pulgadas de grosor. La muerte de la cruz fue por asfixia, porque entonces se apoyaba el diafragma. Cuando hablamos de la cruz sin haber experimentado la cruz, vaciamos del poder de Dios. Entonces la cruz se convierte en un acto vacío que nuestras generaciones no lo van a querer. No lo van a querer. Hace unos años atrás, cuando nosotros éramos pequeños, nos espantábamos con el sacrificio de la cruz. Hoy hay generaciones que están viendo cosas más violentas en su celular. Porque el propósito de la cruz no era presentarte un acto de escarnio o grotesco solamente, sino presentarnos el poder del Señor para que podamos impartirlo a la generación. Por eso el apóstol Pedro dice que hay personas que están prometiendo libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 18, por favor. 2 Pedro capítulo 2, verso 18 dice: pues hablando palabras infladas y vacías o vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Algunas personas están prometiendo libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Mis amados, el poder de la cruz es experimentar la liberación de nuestra voluntad. El poder de la cruz no es experimentar algo que impacte nuestra alma. Tuve un encuentro con la cruz porque lloré. No. La cruz no solo te hace llorar, te quebranta. Vives quebrantado. La obra de la cruz produce nuestro quebrantamiento al punto tal que rogaremos, Señor, que sea hecha tu voluntad, no la mía. La obra de la cruz nos libera de nuestra voluntad, de lo que sentimos, de lo que anhelamos caprichosamente. Ese es el poder de la cruz. Entonces comenzamos a rendir nuestra vida en obediencia a Cristo. Y allí, cuando una vida es rendida en obediencia a Cristo, comienza a tomar la forma de libertad. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece. La verdadera libertad está en obedecerle a Él. Pero muchas personas ven el obedecer a Dios como esclavitud. Muchas personas ven que la libertad está, yo hago lo que quiero. A mí nadie me dice qué hacer. Yo soy libre. Y allí creemos la mentira del libre albedrío. ¿Por qué digo que la mentira del libre albedrío es mentira? Porque no existe libertad fuera de su voluntad. Deme un momento más, por favor. Ya estamos finalizando. Me quedan unos 2 minutitos y finalizamos. No existe verdadera libertad fuera de su voluntad. Por eso Pedro dice, hay algunos que prometen libertad. ¿De qué manera? Con la concupiscencia de la carne, los deseos interiores de la gente. ¿Qué quiere la gente? Vamos a prometerle a la gente lo que ellos quieren. Venga el Señor y todos sus problemas se van a solucionar. Hoy el Señor te salva, a vos, a tu familia, a tus hijos, 2 por 1, y ofrecemos cosas, pero el que las está ofreciendo es esclavo de la corrupción. No oigamos tanto lo que la gente habla como aquello que la gente porta. Hay personas hablando verdades, pero que tienen naturaleza corrompida. El poder de la cruz comienza a ser experimentado en una persona cuando esa persona, sin tener mucho conocimiento, siente una transformación genuina en su ser.
Por eso el poder del anticristo está en vaciar la obra de la cruz y presentarla como un símbolo. Me voy a tatuar la cruz. ¿Para qué vas a tatuarte la cruz? ¿Para qué vas a tenerlo colgado si en realidad es una obra eterna que tenemos que experimentarla? Por eso los brujos la usan. El diablo no tiene problema con la cruz, al contrario, la promociona al símbolo, pero vacío del poder de Dios. Quizás no nos colguemos una cruz. Quizás no tengamos una cruz de madera puesta como para que la gente nos identifique, hermano. Pero si estamos llenos del poder de Dios, nosotros somos la cruz, aunque nadie se persigne delante de nosotros. Padre, gracias por la obra eterna de la cruz. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Paz, hermanos. Les amamos mucho en el Señor. Paz del Señor.